días. Ya es martes 5 de agosto. Recorriendo la Escritura desde el Génesis a Apocalipsis en el presente año, vamos a leer hoy en el profeta Amós. Continuamos allí en el capítulo 7 al 9. También leeremos Mateo capítulo 15, pero meditaremos en el profeta Amós, en el capítulo 8, versículos 11 y 12. Abrimos nuestras Biblias y acompañamos a Eli en la lectura de este día. Profecía de Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. Muchas gracias, Eli. El gran valor de la palabra de Dios. En este texto, el profeta, además de hablar sobre un período de gran escasez de la palabra de Dios en la tierra, cita dos elementos, símbolos de la palabra de Dios que son vitales para el ser humano: el pan y el agua. Podemos definir un símbolo como un elemento que representa otro, algo visible y concreto que representa un concepto abstracto o espiritual. En la Biblia encontramos tres tipos principales de símbolos. Primero, los símbolos poéticos, presentes a lo largo de toda la Biblia, pero principalmente en los libros poéticos de Salmos y el Cantar de los Cantares. Luego tenemos los símbolos religiosos, especialmente frecuentes en el Pentateuco, donde los elementos del tabernáculo son símbolos visibles de verdades invisibles y eternas. Y finalmente, los símbolos proféticos, que encontramos principalmente en los libros proféticos de Ezequiel, Daniel, Zacarías y Apocalipsis. La Biblia está repleta de símbolos que ilustran lo que es la palabra de Dios para nosotros. Y hoy vamos a hacer un recorrido de estos símbolos de la palabra de Dios por toda la palabra, por toda la Escritura. Comenzamos con Deuteronomio 8:3. Allí se compara la palabra de Dios con el pan, que simboliza su poder para alimentarnos y nutrirnos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la cita que usó Jesús contra Satanás en el desierto. En el Salmo 119 y en el verso 3 se compara la palabra de Dios con la miel, que simboliza su capacidad para endulzar nuestra alma. Y el salmista dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Luego en el Salmo 105, el verso 105 del Salmo 119, la palabra de Dios se la llama lámpara, símbolo de su capacidad para iluminarnos, y en el mismo versículo se la llama lumbrera. Es símbolo de su eficacia para disipar las tinieblas. Así que la palabra de Dios no solo alumbra mi camino, sino que disipa las tinieblas. Me permite ver con claridad, más allá, porque cuando hay tinieblas, hay temor, hay miedo, hay inseguridad, no sabemos exactamente hacia dónde vamos, aún cuando pueda ver el primer paso que voy a dar. Pero la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Como cuando vas en un coche y enciendes las luces largas o altas y ves a gran distancia el camino por el cual el coche va a transitar. Así es la palabra de Dios. Luego en Proverbios capítulo 30 y verso 5, la palabra de Dios es llamada allí escudo, que simboliza su capacidad para protegernos. Y dice el texto:
Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Qué bonito es saber que tenemos esa protección cuando la palabra de Dios está presente y vigente en nuestra vida. En Jeremías capítulo 1, versos 11 y 12, se compara la palabra de Dios con una vara de almendro que simboliza su eficacia para despertarnos espiritualmente. Recordad la vara de almendro que floreció en el contexto del sacerdote Aarón, vara que luego fue mantenida un tiempo allí dentro del arca, pues la palabra de Dios hace que de una vara cortada y aparentemente muerta surja la vida, surja el fruto, porque eso, como decíamos ayer en el devocional, Dios es un Dios que restaura, que hace milagros de restauración a través de su palabra. Luego vamos a Jeremías, capítulo 23, y en el versículo 29 se compara la palabra de Dios con el fuego. Dice allí, el fuego simboliza la capacidad para quemar el pecado y purificar al pecador. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Tengo la otra versión aquí que dice, no quema mi palabra como el fuego. No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. Así que se compara la palabra de Dios con el fuego o con un martillo que quebranta la piedra. Simboliza su capacidad para quebrantar los corazones más endurecidos. En Marcos capítulo 4 y verso 14 se compara la palabra de Dios con una semilla. Simboliza su capacidad para germinar y dar fruto. En Efesios 5, 25 y 26 se habla de la palabra de Dios como el agua, símbolo de su poder para lavar, limpiar, saciar la sed espiritual. Y dice que la palabra de Dios nos santifica, nos purifica en el lavamiento del agua por la palabra. Luego en el capítulo 6 y el verso 17 a la palabra de Dios se le llama espada del Espíritu, que simboliza su capacidad para combatir contra el enemigo. Y en Hebreos 4:12 se compara la palabra de Dios con una espada de 2 filos, símbolo de su capacidad para penetrar en lo más profundo del alma del corazón humano. En Santiago, capítulo 1, versos 22 y 23, se compara la palabra de Dios con un espejo, como símbolo de su capacidad para revelar nuestra verdadera situación espiritual. Y finalmente, en 2 de Pedro 1:19, se compara la palabra de Dios con su capacidad de brillar en este mundo tenebroso. Y dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué bonita manera de hablar de la palabra de Dios. Sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en vuestros corazones. Estos símbolos de la palabra de Dios son esclarecedores, aplicables al estudio bíblico, al trabajo pedagógico, a la enseñanza de la palabra, que pretendemos dar desde el púlpito cada domingo en Revive. Los martes, cuando Abraham nos explica diversos estudios de la palabra de Dios. Cada día a través de este devocional, que entiendo es algo más que un devocional.
porque siempre estamos procurando enseñar la palabra de Dios con pensamientos que nos ayuden a comprenderla y a profundizarla. No simplemente una meditación espuria, repetitiva, somera, sino buscando que ella resplandezca en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que esto, ¿para qué sirve? Para reforzar la fe de los creyentes. Quiero que sepas que oro por ti, por cada una de las personas que me escuchan cada día, porque esa es mi intención y mi deseo, que tu fe sea reforzada a través de la aplicación práctica de la palabra de Dios. El cristiano que examina con detenimiento la palabra descubrirá lo que representa en su vida práctica. La palabra es pan que alimenta, es lámpara que ilumina, es luz que disipa las tinieblas, es un escudo que nos protege, es una vara que nos corrige, es un martillo que quebranta la piedra, es fuego que quema el pecado, es una semilla que fructifica en nuestra vida, es agua que nos limpia, es espada que combate el mal, es un espejo que refleja nuestra verdadera imagen, es la antorcha que brilla en la oscuridad, es la miel que endulza nuestra alma. Oh Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Que ella haga ese efecto en nuestras vidas, Señor. La necesitamos, Padre. Tú sabes, Padre, que yo oro por las miles de personas que escuchan este devocional cada día. Oh Señor, que tú las bendigas, que tú trabajes en sus vidas y que el efecto de esta meditación sea algo práctico que les ayude a amarte, a servirte, a corregir errores en sus prácticas de vida, para que haya limpieza, para que haya santidad, para que haya vidas que agraden tu corazón. Oh Padre, ayúdanos y bendícenos. Que tu palabra lleve fruto para gloria de tu nombre en cada una de nuestras vidas. Lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Manteneos bendecibles. Si Dios quiere, nos reencontramos mañana.